¿Por qué, Xoli, te dedicaste a esto? Que en el fondo Justamente por el sismo del 85. Oye, es que es muy doloroso también, es muy, 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 Sí, es muy fuerte. es muy fuerte, ¿no? Sí. ¿Por qué te dedicaste a esto? Por el sismo del 85. A ver, cuéntanos, Sí. ¿qué pasó? Yo tenía 11 años, eran de mis primeros días en la secundaria. ¿En qué secundaria estabas? En la 150, Ajá. escuela secundaria de una número 150, Ángel Salas Bonilla, profesor Ángel Salas Bonilla. Oye, eres de la cultura de la educación pública. Totalmente. De toda la vida, ¿no? Totalmente. Primaria, secundaria. Excepto el posgrado. ¿En dónde lo hiciste? Lo hice en la Universidad de Stanford. Bueno, Entonces, ni hablar. Pero estabas ahí. Oye, sí. Pero primaria, secundaria, ¿en la prepa dónde? La Escuela Nacional Preparatoria número 5. En la 5. Alfalfa, vacas y caca, arriba de la facultad de Cuapa. Totalmente, sí, totalmente. Ahí en Cuapa. Bueno, pero tu zona. A ver, ¿pero qué pasó en el 85? En el 85 iba yo con mi mamá en el auto, un Volkswagen, modelo 71. Mira nomás. En Canal de Miramontes. Sí. Inicia el sismo y el carro se siente como una lancha, ¿no? Es impresionante sí. cómo se mueve. Mi mamá se para un poco, termina el sismo, se sigue a la secundaria. Dijeron está temblando, no se le ponchó una llanta al coche, nada. No, mi mamá se dio cuenta que era un temblor y se paró, continuó el camino y fue una experiencia muy curiosa porque llegamos a la secundaria. Mi mamá nunca pensó en regresar a casa, ¿eh? Llegamos a la secundaria, yo me bajo dudando y mi mamá se va, ¿no? Y yo, mamá, pero tal vez no vaya a haber clases, ¿no? Sí. Y bueno, me meto a la escuela porque soy bastante responsable. Y ya en la escuela nos mantienen en el patio hasta que vaya un adulto por nosotros, porque la escuela resultó dañada. De hecho, regresamos a nuestros salones de clase hasta enero del siguiente año. ¿De septiembre hasta enero? Hasta enero. ¿Y tú alcanzabas a tener conciencia de algo? ¿O no? ¿Qué sí, pasaba? De hecho, ahí años. Es donde viene la parte de mi mamá. Sí, tenías 11 años. 11 años. Pasan por mí, mi papá pasa por mí y varias compañeras de la escuela. Nos regresamos a casa. Mi mamá regresa. Ella también, su edificio del trabajo fue dañado, entonces regresa. ¿Dónde trabajaba? Mi mamá es profesora, trabajaba en el Centro de Actualización del Magisterio y nos dice, es que la ciudad se destruyó. Viene de regreso por Tlalpan y se da cuenta de toda la destrucción, ¿no? 7:50. Así es. De la mañana. Y nos dice, nos agarra a mis hermanos a mí, y mis hermanos de 9 y de 6 años. Y nos lleva al puente de Tasqueñitlac y nos dice, miren, es que ustedes tienen que darse cuenta de lo que sucedió en la ciudad. Esto es... Híjole, la verdad que fuerte, pero qué bueno. Deben entender y comprender lo que pasa. ¿Es Tlalpan, perdón? Tlalpan y Tasqueña, donde se cayeron 2 edificios. ¿La escuela? ¿no? La escuela del Instituto Cultural y un hotel. Y ahí en mí hay un clic, ¿no? De qué pasó, por qué pasó esto, cómo se puede evitar, un montón de cuestionamientos de ese tipo. Resulta que también nos enteramos que las noticias no fluían tan rápido como ahora. Nos enteramos que el edificio Nuevo León se colapsó. Un tío vivía en el Nuevo León. Entonces, pues es toda la angustia de la familia de buscar qué pasó con ese tío. Yo me quedé a cargo del teléfono, era mi tarea, era estar a cargo del teléfono tratando de localizar a la familia, ¿no? Con esos teléfonos sí, claro. de disco. Finalmente, por la tarde sabemos que mi tío fue rescatado con vida, una fractura y todo bien, ¿no? Pero sí, toda esa experiencia sí me deja mucho cuestionamiento. La ilusión de colaborar para que esto no vuelva a suceder. La respuesta más lógica era ingeniería estructural. Sí. O ingeniería sísmica. Sí. Sin embargo, a mí me empieza a apasionar y a causar mucha más curiosidad el fenómeno y el interior de la Tierra. Claro. Y entonces, desde antes de salir de la secundaria, me decido por la sismología. Mi mamá me lleva al Servicio Sismológico Nacional. Mi mamá siempre decía, yo quiero ser veterinaria, vamos a la facultad de veterinaria. Quiero ser abogada, vamos a hablar con personaje tu mamá. Y es maravillosa, la verdad. Y cuando dije quiero ser sismóloga, vamos al Servicio Sismológico Nacional. ¿Estaba dónde? Estaba en el Instituto de Geofísica. Acá en Seúl. Exactamente, de hecho, seguí estando cuando yo entré al Servicio Sismológico, estaba en el mismo lugar.
Y ahí me impresionó lo que había, ¿no? Sí. Fue así como, Oye, yo quiero a ver, trabajar aquí. estando en tercero de secundaria. Sí, yo creo que eso ya fue tercero de secundaria. Sí. El sismo estaba yo en primero, Sí. y eso fue en tercero de secundaria. De hecho, cuando yo decido a qué prepa irme, tengo que entrar a la UNAM, porque en la UNAM hay ingeniería geofísica, y esa me lleva a sismología. Ya es examen de admisión para entrar a la UNAM. Así es. Ya seguramente la niña pasó todo. Y era yo la persona más feliz del mundo, saltando por toda la sala de mi casa. Claro, ya estoy en la prepa y luego voy a ir a la UNAM. Sí. Oye, ¿y tomaste el área? El área 1, de físico-matemáticas. Sí. O sea, no hubo manera de que en segundo año tú fueras socióloga. No, ya. ¿Tú fueras abogada? No, nada. De hecho, fueras arquitecta, nada. Recuerdo que me ofrecieron una beca para irme al TEC de Monterrey. Sí. Y dije, no, pero allí no está el camino para la sismología, gracias. ¿La beca de qué carrera te ofrecieron? No, era simplemente... Una beca, eras buena estudiante y como es el TEC, venga para acá, ¿no? Sí, exacto. Oye, ¿y cómo fue, digamos, te acuerdas de tus compañeros de generación, obviamente? Sí, de algunos. ¿De algunos? ¿Eran más mujeres o hombres? No, eran mucho más hombres. De hecho, no es tan difícil acordarme de aquellos con quien tomé clases. De generación nos separamos muy rápidamente. Sí, por especialidad. Conocí a muy pocos, pero de varias generaciones conviví con muchos de ellos. ¿Cuántos alumnos había en clase? En ingeniería geofísica los grupos eran cuando muy grandes de 10, sí. Y mujeres en tomando clases seríamos 2 o 3. 2 o 3. ¿Terminas la carrera? ¿Te acuerdas de tu tesis? ¿Sobre qué fue? Sí, fue sobre el Valle de México. Fue un análisis de los datos de la red del Valle de México. La hice con el doctor Carlos Valdés. Ah, qué panquilera más, sí. Sí. Qué buen personaje es Carlos Valdés. Es genial. ¿No? La verdad, qué buen personaje. Un gran ser humano y un gran maestro y tutor. Sí, qué buen personaje. Hemos platicado, como sabes, con él muchas veces, no solamente por esto, sino por otros menesteres. Oye, terminas la carrera, a ver, tu tesis es vigente, ¿no? Sí. ¿Como echarle una lectura ahora? Sí, de hecho, lo que... ¿Lectura ahora? Sí, de... a ver, tu tesis es vigente, ¿no? Sino por otros menesteres. Oye, terminas la carrera, a ver, tu tesis es vigente, ¿no? Sí, ¿Está de como hecho... echarle una lectura ahora? Sí, de hecho, lo que encontramos fue algo muy interesante que todavía no logramos explicar muy bien. Fue más de carácter de observación, una tesis de licenciatura, y fue que las ondas se amplificaban más de sismos que venían de cierta dirección. Y nosotros tratábamos de correlacionarlo con la estructura del Valle de México, pero parecía tener más correlación con la forma y la geometría de la placa de Cocos. Sí. Y de ahí realmente me han interesado los dos temas, la geometría de la placa de Cocos y el comportamiento. Que esa es la parte del Pacífico. Al fin y al cabo es de Chiapas hasta Jalisco. Veo que dices Chiapas hasta Jalisco, no dices Chiapas hasta Sinaloa, ni Chiapas hasta Sonora. No, porque ya ahí tenemos otras dos placas en interacciones, Pacífico con Cocos. A partir de Jalisco, de hecho, Jalisco hasta Colima es la placa de Rivera, después sigue la placa de Cocos hacia Chiapas y hacia el sur. Pero de Jalisco hacia el norte ya no es placa de Rivera, ya no hay subducción, sino que es placa de Pacífico moviéndose lateralmente con respecto a Cocos. ¿Quién le pone placa, Cocos y quién le pone Rivera a las placas? Pues la verdad no lo sé, pero un colega de Costa Rica nos platicaba el año pasado que ellos le llaman placa del Coco, porque hay una isla que se llama la isla de Coco. ¿No? Entonces, y es costarricense. Sí, sí. Y ya tiene cierta lógica, ¿no? Sí. Y es toda esa zona, ¿no? Sí, sí. Toda esa zona. A ver, ¿te vas a estudiar la maestría? En realidad ingreso directo al doctorado. Claro, sí, por esta cuestión de que en el doctorado... Sí, hay algunas universidades que permiten el ingreso directo y ya conforme tú vas avanzando, tienes los créditos, puedes obtener el grado de maestría, eso fue lo que hice. Y de hecho hice la maestría en geofísica y en estadística, por lo mismo, una vez que está uno ahí, yo tomé tantas clases como pude, porque me gustaba, y pues hice la maestría en estadística también. En Stanford, sí, en California. Oye, ¿y qué fue llegar para ti a eso? No estaba, ya ahora sí que la señorita, Shirley, que estaba pensando, voy a dejar mi familia, mi casa y esas cosas, ¿o no?
No, porque también mi mamá desde muy niña me dijo... Esa señora hay que entrevistarla, hay que conocerla. La verdad es todo un personaje, Sí. Es bastante reconocida en su área. Es en el área de educación. Sí, ella es maestra de formación para niños de primaria, luego para secundaria, y luego tiene un doctorado en pedagogía, y últimamente ya se tituló de su maestría en el uso de tecnologías para la educación. No para esa señora. No para, es impresionante. Y ella desde muy chica a mí me decía, tienes que hacer tu doctorado y lo tienes que hacer afuera, ¿no? Entonces, sí, estaba esa parte, ¿no? Sí, pues sí te mueve el dejar a la familia, pero sabes que la familia siempre está atrás de ti apoyándote, sí, y que es parte de ese programa para que tú salgas adelante, ¿no? Con buen número de personas que hemos conversado aquí, Xoli, deportistas, científicos, todo lo que te puedes imaginar. La esencia es la familia. Así es. Familias bien armadas acaban sacando hijos sensacionales. Sí, y en mi caso no es solo mi familia, mi padre y mi madre, sí, ¿no? Todos mis tíos, primos, todos es un apoyo incondicional entre todos. Y cada vez que vas a una cena te dicen, dinos, Xoli, si nos sentamos aquí o allá, ¿va a temblar o no? Pues sí, y ahora los cuates también, ¿no? Sí, los cuates. A ver, no vas a una cena con los cuates. A ver, oye, Xoli, ¿aquí o allá? Sí, ver, igual. ¿está temblando Xoli o no? Híjole, ha de ser bueno. Bueno, es lógico. Sí, totalmente. Es lógico, ¿no? Bueno, oye, a ver, déjame decirte, regresas de Stanford con esta maestría y dices, regresas, no te dieron ganas de quedarte. No, de hecho, antes de irme, yo solicité una beca a la UNAM. En aquel entonces, la UNAM, a través de su Dirección General de Asuntos del Personal Académico, daba becas a los estudiantes para que fueran a estudiar fuera y regresaran como parte de la planta. Que se integran. Exactamente. Eso está muy bien. Y yo creo que ese fue el último año donde dieron becas a estudiantes. Actualmente lo siguen dando a sus propios académicos, pero pues yo solicité esa beca porque mi intención era regresar a la UNAM. O sea, sí, yo siempre tienes que trabajar en la UNAM y en el Servicio Sismológico Nacional. ¡Ay, qué horror! Sí, y ahí me aprobaron y me dieron la beca, pero me dijeron, te damos la beca y se va a llamar beca estatus, que quería decir no te vamos a dar ningún financiamiento porque Stanford te está dando una beca. Pero lo que te mantenemos es todo lo demás, que cuando tú termines buscaremos la plaza para que tú te integres. Entonces, cuando yo terminé el doctorado, me fui en postdoctorado al Instituto Tecnológico de California, allí estuve un año, y en ese periodo se logró abrir una de las plazas en la Facultad de Ingeniería. De hecho, yo regresé a la Facultad de Ingeniería y me integré de inmediato. Para investigar y para dar clase. Sí, nada más que la carga estaba más fuerte en docencia y un poquito menos en investigación. Entonces, digamos, CEU ha sido tu segundo hogar. Sí, desde siempre. Sí, desde, ¿no? Sí. A ver, déjame hacerte preguntas. ¿Tienes hijos? No, no tengo. No tienes hijos. ¿En este país se apoya la ciencia o no? Yo creo que sí se apoya. De hecho, hay recursos y diferentes programas para ello. Creo que hace falta, ¿no? Hace falta muchos recursos y mucho apoyo más. La ciencia debe ser el sustento de una sociedad, debe ser la generadora y la directriz de políticas públicas, y el desarrollo viene atado de la ciencia y el desarrollo tecnológico. Entonces, creo que México no le está apostando lo suficiente ni le está poniendo suficientes recursos. Sí. Pero hay apoyo, ¿no? No podemos decir que sea... A ver, Xoli, para el tamaño